¿Qué tal, amigos de Perfiles? El día de hoy me encuentro muy emocionado porque me acompaña una de las mujeres, de las 12 mujeres que nos emocionaron en las décadas de los 80 y hasta hoy día mantenemos ese recuerdo. Estoy el día de hoy con la gran Gina Torrealba. Doña Gina, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenida a Perfiles. Y quiero empezar preguntándole acerca de esta convivencia que lograron forjar entre ustedes, entre las 12 jugadoras que nos llevaron hasta lo más alto del vóley internacional. ¿Cómo fue esa convivencia? Bueno, en realidad, como hemos entrenado juntas muchos años, éramos como hermanas. Nos llevábamos bien y, bueno, entrenadas por un solo objetivo. Ese objetivo que lo terminan plasmando y encima televisión internacional, porque todo el mundo tuvo los ojos sobre ustedes y de hecho sorprendieron, fueron el equipo revelación de varios torneos, de varias olimpiadas, especialmente en la de Seúl 88, pero en diversos campeonatos. ¿Cómo se vivía esa presión, esa emoción de un grupo que eran muy jóvenes, chicas muy jóvenes, que tuvieron que aprender a madurar en el camino, en los viajes? Así es. Era muy duro, era mucha presión en el sentido de nuestro entrenador que nos exigía bastante, ¿no? Sobre todo cuando habían competencias muy importantes, en el caso de mundial, sudamericanos, olimpiadas, panamericanos, ¿no? Nosotros viajábamos muchísimo, casi no parábamos acá y la convivencia era, pues, como cualquier, creo, hogar que habían peleas, porque las giras eran larguísimas, claro, ¿no? Pero al final volvíamos a reunirnos, a conversar, pero todo era por un objetivo de poder llegar a un mundial o a las olimpiadas. Ahora, Mammo Park. Hay que hablar de Mammo Park, una de las personas que ha marcado mucho en nuestro vóley nacional. Y lo hemos visto, lo que pudimos ver a través de las pantallas fue un hombre muy duro, un hombre recto, pero nunca que supo manejar un grupo sin que se le pase la mano, por así podemos decirlo, un padre autoritario, pero que entendía la necesidad de cada una de sus jugadoras. Sí. Bueno, Mr. Parr era muy duro en el campo, muy exigente, pero con mucha disciplina. Él era muy difícil llegar a él, como papá en este sentido, ¿no? Era muy difícil. Si él a veces se enteraba de los problemas de nosotros, no era porque nosotros le decíamos a él, sino por intermedio de otra persona. Ahora, esta relación en ustedes también, como lo mencioné hace poco, ayudó a que la madurez que tuvieran fuera una que se tuviera fuera de la mano entre la relación que tenían en la cancha y fuera de ella. Unió a un grupo bajo un régimen de entrenamientos y bajo el lema de honestidad y humildad. Disciplina y honestidad. Así es. Nosotros teníamos una disciplina, pero peor que militares, y nos respetábamos, nos llevábamos muy bien, ¿no? Que eso es lo que Mr. Parr nos enseñó. Pero a la hora de jugar éramos un demonio. Sí, claro. Ahora, dentro de un equipo que ganó todo aquí en Sudamérica, que arrasó con Sudamérica, Mr. Parr también les enseñó mucho que era la humildad dentro del campo, que era básico y era necesario para poder seguir teniendo los resultados que lograron y que terminaron enorgulleciendo al Perú. Sí, Mr. Parr siempre nos recalcaba de que nosotros, si estábamos ahí, era porque nosotros teníamos y queríamos a nuestro país, y que todo el mundo estaba pendiente de nosotros. De que por eso nosotros en la espalda, ¿qué decía Perú? Entonces ustedes allá en Perú les están viendo toda la familia, todos los peruanos, y tenemos que defender nuestra camiseta. La remonto a sus inicios, a inicios que cualquiera pensaría que eran gloriosos, que era de una muchacha que deseaba con anhelo jugar por la selección, defender el vóley, pero
Si le preguntamos, si le pregunté de hecho antes de iniciar, fue un inicio contra su voluntad, entre comillas. Así es. A mí me trajeron acá a Lima por eso de Pisco a los 13 años. Prácticamente, como se dice, me apartaron de mis amistades, de la familia. Y en esa época no es como ahora que casi era una niña, una bebé, ¿no? Porque yo todavía jugaba con mis muñecas, ¿no? Y vivir en una pensión donde habían personas adultas era muy difícil, ¿no? Porque estaban todas las exseleccionadas, ¿no? Todas estaban ahí, inclusive mi hermana Ana María. Y bueno, solamente iba a entrenar y a estudiar. Yo lloraba todo el tiempo, porque yo no quería estar ahí. Y cada vez que había feriados largos, yo me quedaba. Y ya no quería venir. Y mi hermana iba a Pisco y me traía. Me traía, exacto. Ese periodo fue de 2 años de preselección. ¿En qué momento usted, luego de estos 2 años, dice, ok, esto es lo mío y de esto voy a vivir, de esto quiero vivir, esto va a ser mi razón de ser? ¿En qué momento el vóley pasa a ser la razón, empieza a ser o calar en usted como un deporte más allá como un hobby? Cuando empezaron a decir que nos estábamos preparando para un sudamericano que iba a ser en Argentina, y la disciplina que nos enseñó nuestra entrenadora, cómo amar este deporte, ¿no? Ya le empecé a agarrar cariño bastante cuando empezaron a depurar a muchas chicas, porque éramos varias, ¿no? Y ya nos queríamos, ¿no? Y ya cuando nosotros quedamos entre las 12, que yo quedé, que no estaba conforme quedar entre las 12, sino entre las 6, porque yo quería estar en el campo jugando, quería ser titular. Ahí ya me di cuenta de que eso era lo mío. Y después, cuando ya campeonamos, porque Mr. Pam nos veía jugar, porque jugábamos partido de práctica con las mayores, ¿no? Y Mr. Pam ahí nos vio. Y a 8 chicas de nosotras subió a las selecciones mayores. ¿Sus padres siempre estuvieron de acuerdo con que usted sigue el camino de su hermana, sigue en el vóley y llegue a esta selección? Sí, después sí. Porque yo era la última de todas las hermanas. Y ellos siempre iban, no siempre, los fines de semana a verme. Ahora, dentro de este camino, este proceso de conexión entre jugadoras, entrenador, jugadoras, y transmitir eso en el campo, hubieron algunos, digamos, momentos que tuvieron que superar como grupo. Más allá de hablar de algún problema interno, hablo en todo caso, de este conocimiento de diversas jugadoras que no necesariamente venían de la misma clase social, no necesariamente venían de la misma casa. ¿Cómo se trabajó esto? ¿Cómo lo trabajó desde todo el equipo que era parte del comando técnico hasta ustedes mismas como jugadoras? Como te vuelvo a repetir, desde chicas nos empezaron a unir, y querernos. Porque había muchas chicas, como te vine diciendo, de clase social diferente, y el trato de nosotras, que éramos muy humildes, era diferente, ¿no? Porque se ha sufrido mucho para llegar a una selección. Yo creo que eso también las ayudó a muchas de nosotras que eran de otro nivel social, ¿no? En el 2010, los jóvenes de esta nueva generación las pudimos conocer un poquito más a través de esta serie Matadoras, que si bien tiene personajes de la ficción que quedaron para hacer antagonismo, para hacerla una serie más, una novela, transmitió a la generación nueva, a las chicas que hoy día juegan vóley, a los chicos que juegan vóley, el sacrificio que significó poder llegar hasta esa final en Seúl. ¿Cómo fue la llamada que le dijeron cuando dijeron, señora Torrealba, vamos a hacer una serie en la cual va a salir usted, y como de hecho usted también actuó, por así decirlo? Bueno, la señora Michelle Alexander nos llamó a cada una y nos propuso y qué nos parecía, ¿no? Bueno, yo creo que eso nos ayudó mucho, porque ahí todavía las jóvenes no nos conocían, no sabían la historia de nosotros, ¿no? Bueno, y empezamos
aceptar a algunas de nosotras. Ujú. Empezamos a contar nuestra historia. Claro que no, en la miniserie no es igual. Claro, hay un poquito de ficción pues, Así para es. hacerlo. Sí. Pero igual lo que pudimos ver era el enorme sacrificio, de hecho usted lo ha Así señalado es. bastante y muchas veces, de que en algún momento ustedes sintieron que la infancia se les iba por la cantidad de rigor de disciplina, táctica, entrenamiento, volver a casa, volver a entrenar en el ritmo que llegaron a tener. Bueno, infancia no hemos tenido. Ajá. Casi no hemos, tampoco hemos tenido promociones de colegio, ni fiestas de 15 años, ni nada, porque nosotros no parábamos acá en Perú. De los 12 meses del año solamente estábamos, ¿qué? Un mes o 20 días. Después estábamos fuera de gira. Ahora, dentro de esto, también, y tenemos que hablar de aquel campeonato que pues todo el mundo recuerda y que es muy especial y sé que es muy emotivo, no solo para usted, sino para todo el país. ¿Qué recuerdos del camino que se tuvo desde vencer a Brasil, porque se venció, se logró algo histórico, China, Japón, Estados Unidos? ¿Cómo fue primero la convivencia dentro de la Unión Soviética, ¿no? ¿Cómo fue, antes de llegar a la Unión Soviética, cómo fue ese camino, cómo fue esa convivencia dentro de Seúl en el 88? Bueno, antes de ir a las Olimpiadas nosotros nos preparábamos 3 meses. Ajá. Fuera. Bien, nosotros pensábamos ir a las Olimpiadas, pero quedar entre los 5 cuartos mejores del mundo. Uh-huh. No se nos ocurrió quedar primero o segundo. Cuando llegaron a la final, fue... Sí. Claro. Fue totalmente eso. Se daban las cosas. Partido a partido. Partido a partido, porque nosotros el primer partido que jugamos contra Brasil fue 3-0, Uh-huh. ¿no? Pero eso fue ya porque nosotros queríamos a Brasil, había una rivalidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, y desde ahí empezábamos a jugar con nosotros, con China, Japón, ¿no? Estados Unidos, a 5-0. Y siempre perdiendo los 2 primeros sets. Uh-huh. Entonces ahí la llevo a algo muy importante del vóley, de hecho en general, dentro de toda su historia. La estabilidad emocional que debe tener una jugadora, luego de perder 2 sets, cualquiera podría imaginar que está todo dicho. Y hay que recordarle a cualquier jugador, que el vóley puede llegar hasta durar 5 sets, que puedes darle en cualquier momento la vuelta a un partido. Así es. Bueno, Mr. Park siempre muy molesto. Uh-huh. Y por eso ahí donde decía de que siempre nos recalcaba que a nosotros nos estaban viendo y qué es lo que dice en su espalda. Siempre nos decía, uh-huh, en su espalda, ¿qué es lo que dice? Uh-huh. Claro, dice Perú, ¿y ustedes por qué están jugando? Entonces demuestren que son. Claro. ¿Qué son ustedes? Era muy importante entonces, sí, este rigor, esta fortaleza de Mr. Park. Le hablo con mucha delicadeza de aquella final, que sé que si bien todo el Perú reconoce, y incluso yo le aplaudo el enorme premio que nos trajeron como la medalla de plata, yo sé que dentro del grupo caló bastante el buscar y el estar tan cerca de la medalla de oro. ¿Cómo fue la premiación? Incluso sé que hay una anécdota con Mr. Park, que luego de la premiación le ponen la medalla y lo hacen llorar por primera vez, creo que en su convivencia con él. No me gusta mucho hablar de esto, pero fue muy, personalmente para mí fue muy difícil, uh-huh, perder. No, está bien. De hecho, ese momento de felicidad, al menos para los que lo estuvimos atrás, yo sé y conocemos todos de que la medalla de oro estuvo ahí, pero de hecho, recordar los momentos muy bonitos que cuando llegaron a Lima, el mar de gente que las recibió, por algún momento, me imagino, hizo pensar, nosotros los peruanos hicimos sentir que eran nuestras ganadoras. Sí. La emoción en el aeropuerto. ¿Cómo fue la emoción del recibimiento del mar cuando se abrieron las puertas del aeropuerto y vieron el mar de gente? ¿Cómo fue ese momento? Muy bonito. Sí. Agradecidísima de ese recibimiento. En realidad fue, wow, creo que como cuando vino el Papa. Ajá. Porque
Nosotros no queríamos en realidad subir al camión, ¿no? Claro. Porque veníamos ya de una gira antes, larguísima, y queríamos ir a nuestra casa. Bueno, Mr. Park, con la disciplina que tenía, nos dio un gritón y dijo, tienen que ir, así que subimos. Pero la familia siempre, cada vez que traíamos una medalla o algo, nos recibían. Había unos balcones en el aeropuerto y ahí estaba, pero ahí no había nadie, absolutamente nadie. Entonces, pero Mr. Park, no hay nadie. Y él decía, suba nomás. Así que subimos y avanzamos, pero no veíamos nadie. Cuando de repente afuera, en la calle, era espectacular. Qué bárbaro, desde el aeropuerto hasta el Estadio Nacional, la cantidad de gente que había. Y más cuando entramos al estadio. Claro. Estaba repleto, repleto. Era algo muy bonito, muy emocionante. Y yo creo que eso marcó más en la época que Perú estaba con el terrorismo. Claro, ustedes le dieron al Perú un momento para sonreír en un momento muy difícil de nuestra historia. Y eso es lo que muchos peruanos le agradecen a usted y a toda la generación que nos hizo por un momento olvidarnos de nuestros problemas como país. Y desde lo personal le agradezco ese momento. Muchas gracias por su tiempo y espero poder conversar alguna vez más con usted y para hablar más sobre este deporte que tantas alegrías le ha traído a nuestro país. No, muchísimas gracias más bien a ustedes. Bueno, nada, decir a los jóvenes todo lo que hemos pasado, todo lo que hemos hecho para traer una medalla olímpica a nuestro país. Listo, muchas gracias, doña Niña. Ya. Fue Gina Torrealba con nosotros y nos encontramos en una próxima oportunidad aquí en Perfiles.